Bien, hermanos, vamos a estudiar, vamos a tener un tema que no es muy común, porque no es así como doctrina, pero sí es un contenido que Dios muestra cuando uno se humilla a Él y quiere hacer su voluntad. Y entonces la inteligencia es un don de amor de Dios. La inteligencia, y ahora el hombre ha inventado o ha descubierto, porque no puede inventar nada, la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí nosotros vemos que Dios la inteligencia la viene dando al hombre desde tiempo atrás, y tiene un referente de cosas para los cuales el hombre puede ser o no inteligente. Dice la palabra de Dios en el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, en el libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 30, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Ve? ¿De dónde viene la inteligencia? De tu génesis, de que tú fuiste hijo de un intelectual, de que fuiste hijo de... No. La inteligencia viene cuando Dios te llena de su espíritu. Dice, lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. No dice espíritu de Dios y luego la inteligencia aparte. Va en uno. Te ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice la Escritura, hermano, que no hay posibilidades de que ninguna buena dádiva ni ningún don perfecto vengan si no es de lo alto. Amén. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, pero viene de su Espíritu. Porque dice aquí, Dios lo llenó de su Espíritu en sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Quiere decir que el Espíritu de Dios te lleva a no hacer el mal. El sabio teme y se aparta del mal. Cuando, hermano, tú estás dispuesto, hermana, a apartarte del mal por completo, entonces podrás desarrollar el amor al prójimo. El amor al prójimo es, si tú has dañado a alguien, dice el Señor, restituye al agraviado, ampara a la viuda, ayuda al huérfano, luego venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Restituir al agraviado quiere decir inteligencia. Cuando tú pides perdón, cuando tú reconoces que no eres tú tanto cuanto el agredido, sino que tú agrediste o faltaste, lo primero que Dios te dice es restituir. Eso es inteligencia. ¿Por qué? Porque automáticamente tú ganas tu paz con Dios. Restituyes, no nomás pides perdón, sino restituyes.
Cuando tú pides perdón, tienes que estar dispuesto a restituir. Si la persona que tú le pides perdón y le quieres restituir no quiere, entonces tú lo que tienes que hacer es interceder, porque a la persona llegue la paz y la salvación que tú mismo tienes. Amén. Inteligencia, sabiduría, ciencia. Hay palabra de ciencia. Todas estas cosas no son producidas porque mi papá fue muy inteligente, porque yo soy hijo de Einstein. No. El que se humille será enaltecido, dice el Señor. Y aquí lo que hemos hecho nosotros, digo ustedes y yo, es estar humillados a Dios. Humillados a Dios, demandando de Él su misericordia para nosotros, para la gente que no está aquí, para las familias, pero primero humillados para que Dios nos avise, nos enseñe cuál ha sido, si es que ha habido falta, y reconocerlo y pedirle perdón y humillarnos, porque el que se humille será enaltecido. ¿En qué enaltecido? En que se le va a desarrollar la sabiduría y la inteligencia, pero no la sabiduría y la inteligencia conforme al mundo. La inteligencia de Dios es a partir del llenado de su Espíritu en ti, no desde el día de Pentecostés para acá, desde Moisés. Dios escogía un siervo y lo llenaba, lo equipaba de estos dones para desarrollar lo que Él quiere. Mira, en el 36:1, igual de Éxodo dice así: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, hará todas las cosas que ha mandado Yahweh, Dios. Nosotros, los que no hemos sido puestos por nosotros mismos o por designio humano, sino que Dios nos ha llamado y nos ha puesto, nos ha equipado con estas cosas, con inteligencia, con sabiduría, para saber hacer lo que se hace aquí, en el santuario. Nos ha dado dones para desarrollar alabanza. Nos ha dado dones para vivir el perdón de Dios. Nos ha dado dones de discernimiento de lo bueno y de lo malo. Ustedes lo saben, referente a la Escritura y la conducta de nosotros en el mundo. Cuando estábamos en el mundo, aún muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. El día de hoy tú ya sabes que llevaste una vida de pecado y que hoy ya no tienes la necesidad de que haya cuerdas o cordones o cosas que te aten a eso. Dice que el Señor ha roto ¿qué? Las cadenas de opresión, los yugos de esclavitud, las ligaduras de impiedad. Dios las ha roto en nosotros, de manera que el día de hoy tú puedes distinguir tu manera de ser que llevaste en el pecado, en la vida de pecado,
y en la que hoy pretendes, que es humillado ante Dios pedir su sanidad, su santidad, su salvación. ¿Estamos claros? Sin hipocresía. Totalmente conscientes del riesgo que corremos, decía nuestra hermana, de que podemos perder nuestra salvación si nosotros caemos otra vez en el yugo de esclavitud. Porque el Señor dijo: si permanecieres en mi palabra, serás libre, conocerás la verdad, te hará libre. ¿De qué, Señor? El que hace pecado esclavo. ¿De qué te va a librar? De la esclavitud, de las actitudes, de las acciones que en el mundo aprendimos para adquirir placer. No necesariamente placeres sexuales, cosas así, que se goza en la maldad. Parece que es un deporte muy placentero para mucha gente. Entonces, tú en tu corazón tienes que tener en cuenta que la inteligencia es que si Dios te puso a servirle, la inteligencia será que tú tienes que tener el conocimiento de la obra del servicio del santuario. Primero, ¿qué hacían los sacerdotes en el santuario? Entraban a ofrecer ofrendas, pero les ataban un cordón en el pie y unas campanitas. Si el sacerdote entraba contaminado por pecado, por cualquier cosa que no fuera santa, ahí caía muerto. Entonces lo tenían que sacar. Yo como persona que estoy aquí, eso lo tengo muy consciente. Las cosas que sirven para la obra del servicio del santuario. Si no estoy a cuentas con Dios, yo no puedo estar aquí. Así de sencillo. Yo sí tengo temor que un día pueda caer muerto. Y a mí me gustaría mucho morir en un púlpito, tocando alabanza, y no entubado, amargado en un hospital o en un manicomio ahí por tanta maldad en la mente. O que el diablo gane mi mente, me engañe y me saque a practicar la maldad en el nombre de Dios. De esto yo tengo temor. Pero así como tengo temor, también Dios me da la inteligencia y la sabiduría. Todos los días sé que me debo apartar de lo malo, porque el sabio teme y se aparta. Esa es la sabiduría de Dios. Y la inteligencia es: yo no voy a poder vivir si caigo en estas cosas que se llaman obras de la carne, pecados o cosas así. Dios te ha dotado de una inteligencia y de una sabiduría. Ay de ti si no rompes con esos cordones, con esas cuerdas que te atan a la gente. ¿Y qué te ata a la gente? Bienes materiales, conveniencia, dádivas, lealtades humanas. Muchas cosas te atan a la gente. Pasiones desordenadas. ¿De qué te libra el Señor? De eso. Te hace libre para amarlo a Él únicamente. Pero no lo puedes amar si no lo obedeces. La inteligencia te dice que si Cristo dice: me amas, guarda el mandamiento, no es nomás un mandamiento entre los 20 o 10 o 15. Digo 20 porque también hay en la segunda ley otra vez les dijo lo mismo, y los 10 del Éxodo, más toda una segunda ley que es el Levítico, y muchas otras cosas hasta de comer inmundo o no comer o todo eso. Entonces dices, bueno, si la palabra de Dios dice: en esta ley meditarás día y noche,
La inteligencia te dice, voy a ganar. Voy a ganar. Si estoy día y noche en la palabra, voy a ganar. Y entonces haces tu esfuerzo y te metes día y noche. Esa es la inteligencia y la sabiduría que se adquiere a partir de la oración. ¿Por qué? Tú recuerda que Salomón lo único que pidió fue sabiduría y se le fue concedido por su oración. No pidió dinero, no pidió que se murieran sus enemigos, no pidió esas cosas. Lo dice la Escritura. Por cuanto pediste esto y no pediste que tus enemigos murieran, no pediste, sin embargo yo sí te lo voy a dar. Porque solamente pediste sabiduría, inteligencia. Yo veo desde mi inteligencia que Dios me dio que lo más conveniente es pedirle a Dios santidad, amor, que en actos me ha faltado, sí, desarrollar el amor, más allá de lo que mi capacidad. Dios me ha mostrado que hay maneras de ejercer el amor aún después de haber tratado de que la disciplina y la obediencia a Dios se hicieran primero. Me ha pasado. Pero nunca en mi corazón, ni en el de ustedes, puede haber pasado el no tener inteligencia, el no buscar a Dios, el no humillarse a Dios. O sea, no porque ya cometiste una falta, entonces te vas a entregar al infierno, te vas a entregar al demonio, vas a andar pecando hasta que te mueras. Eso no lo vas a hacer. Dios dice, y aun que hubieras pecado, tienes un abogado que nunca ha perdido un caso y que lo único que quiere de ti es humildad y un corazón dispuesto, y Cristo y el Espíritu Santo, que le dio para la sabiduría, abogan por ti. Hoy es tu abogado y el Espíritu Santo es el que te convicciona de que el abogado es el mejor de los mejores, que no necesitas hacer justicia por tu propia mano, que Cristo cuando murió no respondió, sino que dejó su causa al que todo puede, y como oveja fue llevado al matadero, sin palabras. Dios me ha mostrado que es mejor guardar silencio y ya no argumentar nada en diferentes situaciones de la vida. Ese es el momento en que tú guardas silencio, te acuerdas de que Cristo hizo eso y dejas tu causa en el Señor. Y lo único que esperas con fe es la respuesta que Él tenga para que tú sanes, para que tú progreses, para que tú tengas trabajo, para que tú tengas felicidad, para que tú tengas lo que necesitas. Porque Dios, antes de que pidas, ya sabe lo que tú necesitas. Pero oyendo la palabra, se va incrementando en ti la fe necesaria. Lo que tú aspiras y yo es tener fe como un pequeño grano de mostaza, porque así lo dice el Señor. Si tuviereis fe como un grano de mostaza. Entonces digo, Señor, en la iglesia nosotros queremos tener fe como un grano de mostaza. Pero ¿cómo vas a tener fe si no has probado la libertad de la que habla Cristo del pecado? Cuando tú sabes que eres libre del pecado, cuando no te atosiga el pecado, cuando no te obliga como esclavo a hacer lo que Él quiere, tú empiezas a tener una fe diferente. Sabes que Dios es bueno. Y como estás siguiendo el reino de Dios, lo que tú necesitas te lo dará por añadidura, vestido, comida, lo que quieras. Porque así lo dijo Él. Y es fiel el que promete. Lo que tú y yo necesitamos es fe en creerle.
que Él no te va a dar una piedra si le pides un pan, porque Él es Dios bueno, misericordioso, lleno de amor y misericordia. Lógicamente que la inteligencia te dice que tú tienes que tener esos mismos atributos para con tu prójimo, para amarlo como a ti mismo. Como Dios te amó a ti, tienes que ser con los demás. La dificultad de la práctica diaria es diario. El error está contemplado en la vida de la gente. El error es parte de la vida de las personas. Pero si tú condenas al que se equivoca y te sientes Dios, estás equivocado. Por eso Dios puso a Cristo en la Escritura como tu abogado. Si llegas a fallar, porque sabe que eres capaz de cometer errores como todo el ser humano, pues no que sea diario, ¿verdad? Ni que sea una conducta, pero si lo llegas a cometer, Dios tiene un abogado. Entonces está contemplado el error. ¿Por qué tú condenas al que se equivoca entonces y lo quieres deshacer? Eso no es inteligencia. Acuérdate del hombre ese que debía, pidió perdón y su Señor lo perdonó, y cuando se encontró a otro le dijo: no, págame. Y cuando supo el rey o el Señor, le dijo: oye, yo te perdoné, ¿no debiste perdonar igual la deuda? Y eso Dios me lo ha mostrado últimamente para que yo no quiera que Dios me cobre así. Y esa es la inteligencia y la sabiduría. Yo no quiero que me pase lo que dice aquí, tengo que actuar como perdonando, sin condiciones, y restaurando las relaciones como si nada. Hay gente que dice: yo te perdono, pero no necesariamente tengo que convivir contigo. Fíjate, si Cristo hiciera eso contigo, si Dios hiciera eso con nosotros: te perdono, pero ni me mires, ni te quiero ni ver. ¿Tú crees que Dios hace eso? ¿O que te manda a hacer eso? No, porque cuando dice el Señor, cuando alguien se te acerque y 7 veces y 70 veces, tú tienes que tratar de nuevo, porque entonces si lo cortarías desde la primera vez que te pide perdón, ya no hubiera las 70, ya no habría 70 veces 7. Si se acercaran a ti y te pidieran perdón de la misma manera, porque ya no puede haber perdón si tú distancias a la gente de ti, porque ya no va a haber relación, y cuando ya no hay relación, pues ya no puede haber perdón, ya no puede haber consecuencia. El entendimiento de la inteligencia de Dios no es del hombre, se te da a partir de la humillación, de humillarte a Dios, de orar, de estar orando porque Dios se manifieste. Entonces el Espíritu Santo te enseña lo que Él quiere. ¿Cómo restauró la vida del ladrón? Inmediatamente. No le dijo: te perdono, pero tú te vas por allá. Le dijo: en este mismo momento tú estarás conmigo en el paraíso. Ese es el perdón, que está conmigo. Si yo te perdono, pero es para estar conmigo. No, Dios dice: te perdono, pero tú te vas por allá y yo por acá. Digo, si la Escritura no miente, amén. Porque el otro humildemente le pedía: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sí sabía que sí lo iban a perdonar, pero había distancia, que no lo podían ver o así. Otro testimonio de alguien que le dijo: hazte para allá, Señor, soy pecador. O aquel que le pusieron el fuego con el carbón encendido: es que soy hombre que habla mal. Y vino un ángel y dijo: no te preocupes. Inmediatamente restableció la relación Dios con él.
Los seres humanos llenos de egoísmo no pueden perdonar así. No se puede. Porque el único que te puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios, no el consejo de un hombre, no tu propia sabiduría, sino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo restaura ese tipo de perdón cuando tú te humillas, cuando no peleas tu derecho. Porque si yo peleo mi derecho, pues a mí me la hiciste, yo te la pago igual y así. En cambio Dios dice, no, inteligencia. Ahora, hay algo que dice acá en la palabra de Dios, que en la gente que tiene ya mayor tiempo de vida, algunos de nosotros estamos entrando en esa fase de 70 años adelante. Yo el año que viene cumplo 70 años. No son poquitos, pero tampoco son los que vivió Moisés a los 90 años, apenas iba a conquistar Israel. Soy un chavito. ¿Sí? Pero dice, mira, Job 12:12. En los ancianos está la ciencia. En la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. Quiere decir que nosotros tenemos inteligencia, pero no es de nuestra fuente, es de Él. Y Él te da a ti para que tú puedas desarrollar la vida a través de entender inteligentemente la Escritura. Porque los que no se humillan a Dios entienden la Escritura para trastornarla y justificar lo que no pueden ver, porque el Señor dijo a estos por parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Y lo que aparentemente para personas es de memoria, para nosotros no. Para nosotros es el Espíritu de Dios el que te va diciendo lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque está basado en la Escritura. En la Escritura dice que si en los postreros tiempos te pidieren a ti cuentas de tu fe, no te preocupes por lo que vas a decir, el Espíritu Santo hablará por ti. Los dones que nos ha dado el Señor a los que ha escogido, no a los que nosotros nos pusimos por creer que somos nada. Dios te llamó y te puso. Ni modo que Dios no te equipe con cosas para desarrollar ¿qué? La obra del servicio en el santuario. Aunque ahora Dios ya no habita en templos hechos de mano de hombre, habita dentro de ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Y ese es un sentido también para la oración de sanidad. Yo soy templo de tu Espíritu, Señor, no quiero estar descompuesto. ¿Cómo se va a ver un templo así? Restaura mi templo, restaura, porque es tu hogar, es tu casa. Soy tuyo, soy tuya, no de nadie. Si es que en verdad hemos renunciado a todo lo que es el mundo, inclusive a los tesoros de la tierra. Porque donde está tu tesoro, ¿está quién? Tu corazón. Amén. ¿Dónde está nuestro corazón? Clamando a Dios todos los días, 24/7. Señor, restaura mi corazón, restaura mi vida, ayúdame a obedecerte, ayúdame a ser tuyo, ayúdame. Y yo he visto ahora en ustedes fruto de eso, cómo Dios está fortaleciendo, en vez de que el diablo esté debilitando, el Espíritu de Dios está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado. No somos soberbios, no creemos que nosotros sabemos todo, ni que somos los que, no, al contrario, somos los más necesitados, somos los vil menospreciados que es Dios. Pero si yo no me reconozco que soy de los vil y menospreciados, Dios dice, pues si te enalteces vas a ser humillado. Pero si te humillas, yo te voy a enaltecer. Y humillarse es reconocer. Por eso dice Dios que Él oirá desde los cielos. Y dice, perdonaré. Quiere decir que humillarse es parte de reconocerse fallido y pecador. No me voy a humillar diciendo, yo soy santo, Señor, soy perfecto, no soy como este. Eso no.
Al contrario, pues si yo soy peor que este, Señor, ayúdame. Ese es humillarse. Entonces nosotros no podemos enaltecernos sobre nadie. Y lo único que tenemos la inteligencia es de que el consejo es de Dios y la inteligencia. Job llama en 35 capítulos, es una discusión entre sus amigos y él, de cómo era el cielo, cómo eran las cosas de Dios, cómo era lo que pasaba. Hasta que Dios en el próximo capítulo le dijo, a ver, mejor ahora siéntate tú, cíñete como un varón valiente y escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Y por eso él se arrepintió y dijo, pues, ¿cómo contesto? ¿Dónde estabas tú? Entonces dice el Señor, dice Dios, 34:10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está de Dios la impiedad. Fíjate la inteligencia de Job, que entendió a Dios, vio que de Dios estaba lejos la impiedad. Dice, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. No hay posibilidades, porque él pudo haber pensado que en Dios había iniquidad y había impiedad por lo que le estaba pasando sin causa. Pudo haber pensado, pues Dios es malo, o sea, Dios no me quiere. Pudo haber pensado porque le pasó lo que todo. Sin embargo, él dijo, no, lejos está de Dios la impiedad y la iniquidad. Te voy a decir, en la Biblia, la impiedad es la actitud de vivir a espaldas de Dios, dándole la espalda a Dios, viviendo una cosa y Dios diciendo otra. Eso es impiedad. Ignorando su voluntad, mostrando desprecio activo, o sea, en la actitud. Dios dice una cosa, pero en tu actitud desprecias, no obedeces, te justificas. Eso es impiedad. Ahora, no se trata solo de cometer un error común, sino es un estilo de vida donde Dios no cuenta. Dios no cuenta. Dios dice y la gente hace lo que le parece. Para que vayamos dándonos cuenta que es impiedad. Entonces dice, de Dios está distante la impiedad. Dios no puede mirar de cerca la impiedad. ¿O estás de acuerdo? Pero como aquí habla de impiedad e iniquidad, las características de la iniquidad es una falta grave o maldad profundamente adrede, hecha adrede. Esa es la iniquidad, una falta grave, una maldad profunda. Viene de una palabra antigua que significa estar torcido o descarriado. No es solo un error, sino un daño intencionalmente puesto desde el corazón del que lo hace. El corazón duro que lleva a repetir el mal adrede, a lastimar a otros, adrede. Eso es iniquidad. Entonces Job dice, de lejos está Dios de esto, de la iniquidad y de la impiedad. Unas características de la impiedad también es vivir sin Dios, hacer planes, tomar decisiones, como si Dios no existiera, o pensando que las intenciones y los planes de un corazón torcido, Dios los tuviera que acompañar. Eso es también una característica de la impiedad. Irreverencia.
está muy inmiscuida con la impiedad. Falta de respeto por las cosas sagradas, rechazo a la autoridad espiritual en las iglesias. Rechazo por la autoridad espiritual. O sea, Dios cuando pone, por eso dice aquí, Dios puso a este varón de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Cuando tú no tienes reverencia por las personas que Dios puso y las ungió, se llama irreverencia. Y entonces, rápido hay faltas de respeto por las cosas sagradas. Las igualas al punto de vista de cualquier plática. Ya no hay reverencia. Por eso se llama irreverencia. Ya platican como si fuera cualquier cosa, no tienen respeto por la palabra, no tienen respeto por las cosas sagradas. Y todo esto entonces está de lejos del Altísimo. Cuando Satanás, Lucifer, quiere decir que él va a poner en el monte del testimonio su trono, está la irreverencia. Dejó de ver la grandeza de Dios y él se puso ahí. La gente que ya habla comúnmente mal de cualquier cosa que sea sagrada está en esta situación de irreverencia, de impiedad. Entonces, si la impiedad y la iniquidad son esto, y Dios dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Dios está lejos de eso. Quiere decir que te está diciendo que tú te alejes de eso para estar cerca de Dios. Tenemos que alejarnos de la impiedad, tenemos que alejarnos de la iniquidad. ¿Cómo? Si mi pueblo se humillare. Si tú te humillas y te reconoces pecador, Dios viene con misericordia y te levanta. Pero si uno es soberbio y empieza uno a hablar ahí cosas que no, y no reconoce que el Espíritu puede tocar para humillarnos, pues seremos humillados de otra manera. Entonces, si vemos nosotros a qué estamos llamados en este sentido, dice Colosenses 1, fíjate, desde el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesábamos de orar por ustedes. Características de un llamado: no dejar de orar por los otros es inteligencia. Amén. Es sabiduría. Amén. Desde el primer día que oíste que había que orar, empezó algo a inquietarte, que no solamente era necesario congregarse, que no solamente era el pastor el que tenía que estar orando para que se le revelara la palabra, que el ministerio de mujeres de oración, de santidad es importantísimo para sostener una obra. Ya lo comprobaron ustedes. Amén. ¿Sí? Entonces, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. No la inteligencia artificial, no la inteligencia emocional. No. La inteligencia espiritual viene de Dios. Amén. Y la inteligencia espiritual nos hace a los que le servimos tener un nivel de entendimiento superior al común de las personas. ¿Me explico? Necesariamente Dios habla así. Y entonces dice que seas lleno del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Que seas lleno de qué? De conocimiento de su voluntad. La gente que piensa que lo que ella piensa es lo correcto y no lo aterriza en el análisis de la Escritura para ver si es correcto,
está torcido, está en iniquidad. Tú estás siendo llena del conocimiento de su voluntad, por cuanto la fe es por el oír palabra de Dios. Tú estás escuchando palabra de Dios para ser llena de esa sabiduría que puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque lo bueno y lo malo está en ¿dónde? En su escritura, en su palabra. Entonces dice, tú que seas lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo vas a ser lleno del conocimiento de su voluntad si no es a través de la escritura? Su voluntad está ahí. No, su voluntad es lo que tú piensas que es la voluntad de Dios. Y mucha gente se engaña así, pensando, es que yo pienso que Dios no es así, sino que dice, para que andéis como es digno del Señor. Una persona que abreva en su palabra, que está día y noche en su palabra, que está clamando a Dios por su bendición, entonces está andando o caminando como es digno del Señor. El Señor quiere que tú estés lleno de su palabra. Dice, si estuvieren en mi palabra, serán mis discípulos. Porque la palabra es bendición, la palabra es medicina, la palabra es lo que te va a conducir. Pero antes de que tú te dejes conducir por su palabra, tienes que renunciar a ti. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, punto. Se acabaron mis planes, se acabaron todo. 24/7, Dios, es el que me dice, es al que yo recurro, es el que me sana, es el que me dice las cosas, es todo para mí. Ya no tengo planes de nada, no me interesan ya los planes, ni ser feliz con la felicidad que el mundo te promete. La verdadera felicidad está en la consagración profunda hacia nuestro Señor. 24/7, 24/7, todos los días. Entonces, dice, agradándole en todo. ¿Cómo le vas a agradar a Dios? Haciendo su voluntad, humillándote, perdonando, todo lo que Él dice. Entonces hay gente que piensa que haciendo lo que ella quiere va a agradar a Dios. ¿Cómo? Pero ahí está la falta de inteligencia dada por el Espíritu Santo. ¿Cómo no les cae la luz de decir, es que lo que yo estoy haciendo por mi propia iniciativa delante de Dios no sirve de nada? No sirve de nada. Y entonces dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No te canses de hacer el bien. ¿A quién? No, pues al que tiene hambre. Sí, dice Dios, por cuanto no me visitaste cuando estaba enfermo, cuanto no fuiste a la cárcel cuando estuve preso, cuando no me diste de comer cuando estaba hambriento, ¿no? Pero también dice el Señor, tu vida por botín, tu vida. ¿Por qué? Porque es digno del Señor agradarle, llevando fruto a toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la primera buena obra? La que tienes que hacer contigo para salvar tu alma. No darle de comer al hambriento si tú mismo no estás a cuentas con Dios. Entonces dice el Señor, si vienes al altar, deja tu ofrenda, vete y ponte a cuentas. Tú ponte a cuentas, tú pide perdón, tú trata de restituir. No te perdonan, eso no te preocupes, tú puedes venir al altar después. Porque tú estás a cuentas con Dios. Dice, venid luego y estemos, ¿qué? A cuentas. Y no dice, si vuestros de los demás, sino dice, si los tuyos, si tus pecados fueren rojos, yo los haré blancos. Entonces eres tú y a cuentas con Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Que te humilles, que te perdone, que perdones, que hagas lo que Él hizo. Es lo que le agrada.
Y la gente que no hace eso cree agradar a Dios porque da limosna, o porque trae ofrenda, o porque no trae ofrenda, o porque, no sé, está en otro evangelio, en otra ruta. Pero dice también, fortalecidos en todo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia. ¿Qué Dios nos ha regalado ahora en este tiempo? Paciencia. Dios hará. Dios hará con mi familia, Dios bendecirá, Dios salvará, Dios bendecirá. Paciencia. Con calma. De todos modos, Dios todo lo tiene en control, lo tiene en sus manos. El silencio de Dios no es que te abandonó. El silencio de Dios es que Él está haciendo cosas que van a derramar bendición en el futuro. Si nosotros no pedimos juicio, pedimos misericordia. No somos religiosos que estemos pidiendo juicio contra la gente. Somos gente que nos hemos hincado aquí para pedir misericordia para todos, empezando por nosotros. Entonces, gloria a Dios, porque Dios dice, bienaventurado el misericordioso, porque Él alcanzará misericordia. El don de Dios, esa es la fortaleza, ese es el poder. No el carácter que dicen, el que tiene carácter fuerte es el que... No, la fortaleza es Dios. De Él es la inteligencia, de Él es el poder, no de nosotros. Y entonces dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Nosotros somos participantes de la herencia de los santos en luz, que es ¿qué? Vida eterna con Cristo. Mientras haya la oportunidad de humillarnos y de santificarnos, somos parte de esta promesa, somos aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y el mundo prefirió sus malos actos y por lo tanto vino la oscuridad y la perdición. Tú eres apta para la herencia de los santos. Dice ahora de la libertad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dime si no están libres ustedes de la potestad de las tinieblas, ¿entienden? Amén. No somos esclavos. Amén. No somos esclavos de nada. Amén. Ni de rencores, ni de obras de la carne, de nada. Estamos luchando a diario en oración por la santidad de este lugar. Amén. Y entonces el demonio no le gusta. Y empieza. Pero ustedes han visto su fortaleza, ¿sí? La fortaleza de Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mano, ¿cómo no estar contento? Si hay alguien que perdona los pecados, aunque la gente no te perdone, tú pide perdón y perdona, porque si no perdonas, tu Padre que está en el cielo no va a poder perdonarte. Dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero perdona al que te ofendió y tú alcanzarás misericordia y alcanzarás perdón. Esa es una bendición, que el Espíritu te revele eso y que en esas condiciones estés aquí, estemos aquí, no en una condición de superioridad, no. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es la maravilla que Dios tiene para ti, es lo maravilloso. Hayas cometido lo que hayas cometido, si vienes aquí, aquí tendrás que encontrar amor, tendrás que encontrar la paz de Dios. Pero Dios va a traer aquí los que van a ser salvos. ¿Dice la Escritura o no? Amén. Tu Biblia dice así: Dios
ingresar a la iglesia, los que van a ser salvos. Amén. Por último, la bendición. La bendición para ti y para toda aquella persona que escuche. Cuando Pablo a los romanos los saluda, el puro saludo es una bendición. En Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Ahora, te llevo a la reflexión del primer texto. Dios ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Dice aquí, fue prometido antes de los profetas de las Santas Escrituras, su Hijo, el Señor Jesucristo, linaje de David, en la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. El mismo Espíritu que ungió a las otras personas que iban a servirle. Espíritu de Dios, dice Éxodo 35. Entonces, el Espíritu de Dios es uno y actúa de diferentes maneras durante todo el tiempo, porque Él es eterno. ¿Va a actuar en ti? ¿Cómo? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Dime tú entonces, si se separa el amor de la obediencia, el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué? Por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia, para obedecer, no para hacer mi voluntad y pensar que Dios está conmigo cuando soy un desobediente. Eso no es así. La bendición está en la obediencia. ¿A quién? A la palabra, a Cristo, no a un hombre. ¿Sí? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Quiere decir, la obediencia a la fe es en todo el mundo, no nomás aquí. Es un mandato universal, para todo el mundo tienen que obedecer a la fe. Entonces, ni modo que yo me sienta, no, pues es que no es para mí. ¿Cómo? No es posible. Y esto por amor de su nombre. La obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamado, ahí está tu llamado. Le preguntas a Dios, ¿y para qué me vas a querer? Para ser santo. Llamados a ser santos. Es el primer llamado. Santo, ¿qué quiere decir? Apartado del mal, apartado del pecado, tanto de corazón como de práctica. Porque puede que uno no esté haciendo, pero en el corazón ahí todavía no muere, todavía no lo sacas. Tenemos que extirpar todo pecado, toda obra de la carne, toda raíz de todo lo que se pueda hacer en contra de Dios. Y entonces dice, a todos los que estás en Roma, llamados a ser ¿qué? Santos. Y entonces después sí, la gracia y la paz a ustedes de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo esto es inteligencia del Espíritu. Yo cuando hubiera hecho esta cosa, este mensaje, cuando lo hubiera hecho yo, ni fue el internet, ¿no? Uno ora, Dios le dice los textos cómo van a ir uno tras otro y uno lo da, punto.
Pero esto no es más que fruto de lo que hemos estado haciendo ustedes y yo aquí. Orando, 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 santificando nuestra vida, orando, santificando nuestra vida. Amén. Pidiendo por todo el mundo, pidiendo por los que están, por los que no están, con amor, reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos delante de Dios. Entonces Dios muestra su palabra como un fruto. ¿Por qué? Porque Dios te da, porque sabe antes de que le pidas, y entonces ya sabe lo que necesitas, y Dios te da la palabra que necesitas para que sigas creciendo en el amor de Dios y en la obediencia a la fe. Obediencia a la fe. ¿Por qué? Porque la impiedad y la iniquidad son los elementos que sacan a la gente de la obediencia. Son las armas favoritas del demonio. La incredulidad, la iniquidad, la impiedad, vivir sin Dios, vivir irreverente, no respetar las cosas de Dios como algo santo, sino como argumentos que yo puedo usar para defender mi causa que está dañando a otros. ¿Cómo se puede hacer eso? Siempre que tú uses la palabra, de todos modos, la palabra va a ser para bendecir a otro, para enseñarle dónde está el error, para decirle que no es por ahí, pero no para defender una causa humana. No voy a agarrar yo la palabra para defender mi causa. No. Dios es el que me perdona, Dios es el que me saca de la iniquidad, Dios es el que perdona todos mis pecados, Dios es el que me sana de todas mis enfermedades. Entonces, ¿mi causa cuál es? ¿O qué vale? ¿O cómo? Solamente Dios tiene, según su espíritu de santidad, que es el espíritu con que unge a la gente para poder servir. Es el que te marca, es el que dice: esta es mía. Y el acusador dice: no, esta pecó, y luego, de todos modos es mía, yo la voy a lavar. Y tú te humillas y Dios te lava. Amén. Y el demonio no tiene potestad en ti. Amén. Porque el arrepentimiento es la renuncia a insultar a Dios. Y aunque pudieras insultarlo, no te la vas a acabar. Amén. Porque ya no vas a gozar. El Espíritu te cela y te jala y te dice: esto no. Y tú dices: sí, no, Señor, perdóname. Y vuelves al Señor. Amén. Y el Señor te levanta como el hijo pródigo y hace fiesta porque regresó un pecador. Amén. Ese es tu Dios, hermano. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Dios Padre eterno, te doy gracias de verdad por toda esta palabra que tú me has dado. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias porque estás instalando el reino de tu Espíritu Santo para la santidad, para la obediencia a la fe. Tu Espíritu es de santidad, Señor. Y cuando hablas por la restauración de entre los muertos, porque es la resurrección, una restauración física a un cuerpo celestial. Primero nos vas y nos estás restaurando en el cambio de nuestro discernimiento, de nuestro entendimiento de la Escritura. Gracias te doy, Señor, por la respuesta a tantas oraciones en esta palabra, y gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, porque yo sé que nos estás levantando con poder, nos has fortalecido, Amén. no hemos caído, Señor, Amén. estamos de pie en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por tu presencia, por tu bendición. Te pido bendición especial por aquellos que no están aquí, y que pronto veamos tu iglesia llena de los que tú quieres, porque tú eres el que nos vas a traer. Y Señor, seguimos clamando y pidiendo por el bienestar y por la bendición a todos aquellos que les hemos hecho de alguna manera algo o un daño. Ayúdanos a restaurar, ayúdanos a restituir. Y Señor, nuestro corazón se goza por estar lleno de tu perdón y de tu bendición. Te
pido, Señor, por todas las iglesias del movimiento, por el pastor Israel, por su iglesia, por nuestros hermanos, por nuestras familias, que tu amor, Señor, nos una de nuevo en amor y en perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.